Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado con Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 2 al viernes 6 de marzo del 2023, donde revisaremos haciendo acción del precio con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Y como siempre, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing para esta semana, para que podamos identificar cuáles son los eventos más relevantes que podrían generar volatilidad en el mercado. Nos encontramos en horario de Nueva York y con un filtro de 3 estrellas. Día lunes 2 de marzo tenemos 9 de la mañana horario Nueva York, comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. 9:45 y 10 de la mañana horario Nueva York tenemos el PMI manufacturero. El día martes 3 de marzo, IPC de la zona euro. Miércoles 4 de marzo, cambio de empleo no agrícola y PMI de servicios y no manufacturero a las 9:45 y 10 de la mañana horario de Nueva York. Y finalmente ese día los clásicos de inventario del petróleo, que como ya sabemos con todos los eventos geopolíticos que están sucediendo con Irán, tenemos que estar muy atentos a ese activo. El día jueves 5 de marzo del 2026, una hora antes de la apertura, nueva petición de subsidio de desempleo y 12 del día horario Nueva York, comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. Y terminamos el día viernes 6 de marzo, 5 de la mañana, comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. 2 horas antes de la apertura de Nueva York tendríamos las ventas minoristas, nóminas no agrícolas 8:30 de la mañana, junto con la tasa de desempleo y ingresos medios por hora. Dicho esto, vamos a desmenuzar lo que nos trae el mercado esta semana con perfiles de volúmenes y niveles gamas. Para eso vamos a pasar directo al gráfico del eurodólar. ¿Qué nos dice aquí el eurodólar? Bueno, aquí estamos en una graficación de H4. Estamos en valor spot. Primero vamos a revisar que los niveles que habíamos proyectado semanas anteriores, ahora nos cambiamos a H1, sean los
que nosotros pronosticamos. Veamos. Bueno, la semana tuvo una apertura de iniciativa compradora por encima del call wall. Fíjense cómo nos rompe el call wall que teníamos identificado la semana pasada. ¿En dirección a dónde? Al high volume node que teníamos identificado en la zona del 1.18235, valor spot. Finalmente empieza a rotar, produciéndose una zona balanceada entre el POC de la semana anterior y el call wall que teníamos identificado nosotros durante esta semana. O sea, prácticamente se balanceó el precio en base a este call wall que teníamos identificado la semana anterior en el 1.18. Muy poco movimiento, prácticamente la variación semanal en relación a la apertura fue del 0,23%. Ahí tenemos el indicador del Weekly Shank. Bien, entonces prácticamente aquí fue el cierre y aquí de la semana anterior, y aquí cerró la semana que acaba de concluir. Por lo tanto, zona balanceada. Lo que sí podemos ver mucho también delta positivo cada vez que va a rotar por encima del POC de la semana anterior. Bien, vamos a actualizar los niveles de este activo para esta semana. Veamos cómo van. Bien, hemos actualizado los niveles gamma del euro dólar. A ver, aquí el call wall se mantiene aquí, se mantiene en el 1.18. Ahora, ustedes me podrán decir, porque yo sé que algunos me van a preguntar, pues, ¿por qué el precio está cotizando por arriba del call wall? Porque se supone que el call wall tiene que ser una especie de resistencia. Entonces, aquí la verdad es que el call wall esté por debajo del precio, en términos simples, es porque existe una mayor concentración de call abiertos en este strike, en este precio spot. Es decir, muchos traders, probablemente institucionales, han comprado mucho call en este nivel ya y están apostando a que el precio suba. Están apostando a que el precio suba. ¿Y por qué pasa esto de que el call wall queda abajo? Por ejemplo, puede ser porque el mercado ha roto hacia arriba y dejó el call wall atrás, que no es el caso, porque esto ya lo llevamos 2 semanas prácticamente. Pero uno de los motivos más importantes es porque puede existir una falta de interés en strikes más altos, ¿ya? A veces no hay suficiente open interest más arriba y los traders no creen que el precio va a seguir subiendo más y no proporcionan call más alto. Y también puede ser que las coberturas de los market makers han vendido mucho call en un nivel más bajo y podrían haber tenido que comprar futuro al subir el precio, lo que incluso puede impulsar un poquito la subida, ¿ya? Así que, por lo pronto, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Si es que está el precio por encima del call wall, ese nivel en este momento puede actuar eventualmente como soporte si es que hay una acumulación de gama positiva, ¿ya? Y también puede estar señalando que el mercado está sobreextendido y podría buscar señales de agotamiento o reversión si el flujo se revierte. Así que, por lo pronto, como este call wall coincide con el POC semanal, lo vamos a ir trabajando como una zona de imán. Bien, entonces identifiquemos cuáles son los high volume nodes más importantes. Tenemos el POC de la semana, que aquí se negociaron 12.248 contratos, justo en la zona donde coincide este call wall en el 1.18. Vamos a ponerlo aquí con color de POC. Bien, acá abajo tenemos un high volume node interesante, un high volume node interesante. Vamos a ver aquí, extender un poquito. Por debajo, acá también, en ese tenemos este high volume node que ha hecho mínimo, ahí. Y por encima del precio tendríamos estos high volume node donde está justo haciendo soporte el precio. Voy a poner aquí con vertecito o soporte, ¿ya? Y por encima yo diría que máximo hasta aquí,
está haciendo soporte ahora. ¿Ves? Ahí. Seleccionar todo. Así que por lo tanto, nos encontramos con un mercado totalmente lateralizado. Tenemos el área de valor centrada. Por lo tanto, mientras mantengamos este nivel trabajándose como zona balanceada, simplemente vamos a buscar entradas en el val y baj de la semana anterior, de la que acaba de terminar. Aquí tengo el área de valor. Recuerden que aquí tenemos el 70% o casi el 70% de la negociación de esta semana. Por lo tanto, nuestra zona operativa para buscar entradas serían, en este caso por abajo, en la zona del POC de la semana antepasada. Ahí sería zona de entrada buscando giros o absorciones alcistas, y por acá arriba buscando giros en la zona del low gamma del 1.1825, siempre buscando el POC semanal. Por lo tanto, ¿qué esperaría yo? Que mientras esto se mantenga trabajando de esta manera, poner mejor con amarilla, mientras esto se mantenga trabajando de esta manera, ahí, yo estaría buscando patrones de absorción en esta zona, siempre buscando el POC semanal y eventualmente un breakout hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Esos breakouts tendrían que ser con volumen y delta. Ahora, desde el punto de vista de los gamma, estamos con gamma positivo. El 0 gamma se mantiene igual que la semana pasada en el 1.1675, así que por lo tanto deberíamos preferir compras. El put wall ha subido un poquito, estaba más abajo en el 1.145, ahora ha subido al 1.16, 0 gamma en el 1.1675. Entonces, por lo tanto, dado que estamos en un contexto de gamma positivo, yo buscaría o preferiría buscar entradas en largo en la zona de el val semanal. En esta zona buscaría de preferencia buscar largo en esta zona, buscando largo aquí, aquí, ahí y aquí, ¿ya? Eso es lo más probable, bajo mi perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos con gamma positivo, ¿ya? Y si bien es cierto el call wall lo tenemos aquí encimita, este momento también el call wall puede estar funcionando como una especie de soporte y simplemente no hay más interés en posiciones más arriba. Así que yo buscaría aquí, pero de todas maneras, recuerden, estamos en un mercado lateralizado. Por lo tanto, si tengo patrones de giro con rotación de delta en la parte del low gamma del 1.1825, podríamos buscar siempre corto y con salida parcial o total en el POC de la semana. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el oro. ¿Qué tenemos del oro? A ver, primero revisaremos los gamas que tenemos en esta semana, que se ha cumplido o no. Vamos a ponerlo en H1. Aquí podemos ver aquí en el H1 tuvimos una apertura con gap de iniciativa compradora. Fíjense cómo el precio nos rompe, se posiciona por encima del 0 gamma que teníamos la semana pasada. Cambio de régimen. El 0 gamma, como coincide con un low gamma, está haciendo de soporte y básicamente muy similar al otro activo. Estamos en una estructura lateralizada, ya con esta sacudida alcista en este momento. No sabemos si es rompimiento ya o estaría siendo una sacudida para poder regresar. ¿Ya? Por lo pronto, acá tenemos el clásico Wyckoff semanal, climas de compra, reacción bajista, y por lo tanto de ahí hacemos nuestra estructura, que hasta el momento, fíjense, hasta el momento no podríamos confirmar que se trate de un salto al arroyo, un rompimiento de esta estructura acumulativa distributiva. ¿Por qué? Porque fíjense, en este caso, el delta, todo este delta de los dos últimos días. O sea, esa subida ha sido con un poquito de delta positivo, pero hemos tenido toda esta semana, hemos estado con delta negativo, principalmente los dos últimos días.
Así que, y estaríamos muy próximo al call wall. Entonces, vamos a actualizar los niveles esta semana. A ver qué nos dice. Bien, tenemos bastantes cambios en el oro en cuanto a niveles gamma. El put wall ha bajado. Estamos en la zona cerca al 5000. El put wall ha bajado al 4400. Y el cero gamma también ha bajado al 4500. O sea, estamos en un régimen de gama positiva. Y prácticamente los gamma para esta semana lo encontramos prácticamente cada 100 puntos. Fíjense, 4500, 600, 700, 800, 900. Recién no hay ningún gamma así con un número que no sea doble cero para esta semana. Y el call wall se ha trasladado al 5500. Vamos subiendo, ¿ya? Entonces, claro, esta semana ahí rellenamos esta zona del low volume node. Tenemos este low gamma, pero los gamas principales lo tenemos ¿dónde? En el 5000 y en el 5400. Por lo tanto, si esta semana tenemos un rompimiento por sobre este gama menor de 5300, es muy probable que vayamos a cubrir este low volume node que tenemos prácticamente de la semana del 20 de enero, donde hay muy poca negociación en dirección al call wall. Vamos a bajar ahora a una temporalidad de H1 y vamos a ver nuestros high volume node para esta semana. Entonces tenemos el POC semanal, que aquí se negociaron en total 2.244 contratos. Tenemos una negociación total de 2.244 contratos. Tenemos un perfil totalmente de campana. Podríamos destacar como de los high volume node más importantes. Vamos a destacar este que está aquí, ¿ya? Y este que está aquí, entre los high volume node más importantes, y por encima del perfil del área de valor de esta semana, que acaba de terminar también en la zona del 5228. ¿Ya? Eso yo lo destacaría. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Insisto, como tenemos aquí, vamos a bajar un poquito esto. Propiedades, vamos a bajar un poquito. Entonces, como tenemos un perfil totalmente balanceado, aquí la primera hipótesis es que si rechaza el 5300 o la zona entre el 5277 y 5300, probablemente mantengamos este centro de gravedad, que sería el área de valor de la semana que acaba de terminar. Recuerden que ahí tenemos casi el 70% de la negociación semanal. Por lo tanto, si tuviese un patrón de absorción o de giro con volumen, estaría apostando nuevamente a que continuemos en esta zona balanceada, ¿ya? Por lo tanto, aquí básicamente tenemos que tener claro que para que suceda un breakout tiene que haber esfuerzo y resultado, ¿ya? El tercer principio de Wyckoff, esfuerzo y resultado. O sea, para eso tendría que aquí incrementarse el volumen con delta positivo para que tengamos un rompimiento sobre este gamma menor de 5300, y sobre el 5300 yo estaría buscando 5400 como target, 5400 como target, y en dirección posiblemente al call wall, que lo tenemos ubicado en el 5500 como target. Esas serían mis targets, ¿ya? Por lo pronto, si tengo un patrón de reversión donde aquí me haga una absorción, estaríamos pensando nuevamente en seguir trabajando esta zona balanceada. ¿Por qué no buscaría el breakout? Porque el breakout negativo, para que suceda ese breakout negativo, tendríamos que estar por debajo del 5100. Por debajo del 5100 recién yo estaría buscando el POC de la semana antepasada o el gamma del 5000. Y este gamma 5000 sería el punto pivote fuerte por la estructura del gamma, porque tenemos mayores gamas mayores lo tenemos más concentrado sobre el 5000. En cambio, por debajo del 5000 solamente tendríamos gamas menores. Así que mi apuesta sería a que si aquí hay un breakout, ir a esta zona, y si no hay rompimiento al 5300, continuamos esta zona balanceada con posibles barridas al 5000.
Ese sería el escenario para el oro. Vámonos ahora al siguiente activo, que sería el SP500. Aquí muy importante el SP500. A ver, veamos. La semana anterior los gamma teníamos el put wall identificado en el 6008. Estamos cotizando. La semana anterior la apertura fue en torno al 0 gamma. Fíjense como aquí, recuerden que aquí estamos en valor cash, ¿eh? En H4 valor cash. Entonces el precio básicamente aquí lo que estuvo haciendo, estuvo en la bisagra del 0 gamma, hace este rompimiento alcista en dirección al gamma menor del 6.950 para posteriormente regresar al gamma, al 0 gamma, y estar cotizando en este momento por debajo del 0 gamma y por debajo del volatility trigger que teníamos identificada la semana anterior. Bien, así que lo que vamos a ver ahora en H1, fíjense cómo los niveles se fueron respetando en esta apertura. ¿Ya? Esta apertura por debajo del volatility trigger. Fíjense como aquí en la apertura semanal pierde el volatility trigger y vamos con aceleración directa al POC de la semana anterior. Ahí ya vamos en caída, rechaza este gamma y vamos de nuevo, siempre respetando los high volume no que habíamos identificado. ¿Se fijan? Miren ahí cómo hace la parada, high volume no, y el POC y gamma que teníamos en el 6950, POC histórico. Vamos a actualizar los niveles ahora, a ver qué nos dicen. Bien, hemos actualizado los niveles. El put wall se mantiene en el 6800, pero el call wall ha bajado 50 puntos al 7050. 0 gamma se ubica medianamente en la zona, 6868. Recuerden que estamos aquí siempre en valor cash. En futuro tenemos una diferencia hasta el cierre del día viernes 27 de febrero de 11 puntos. El volatility trigger está ahora en 6.895, subió un pelito, está en 6.890. Así que vamos a identificar nuestros nodos de alto volumen. Tenemos en este caso el POC semanal, que lo tenemos ubicado aquí en el 6.888, 889, valor cash, siempre estamos en valor cash aquí. Ahí se negociaron 30.733 contratos en futuro. Acá tenemos una especie de POC secundario, ya que donde tenemos el 0 gamma 6.668, que lo vamos a tener también marcadito como un nivel importante. Este high volume node importante aquí también, aquí, y por encima, a ver, tendríamos, vamos a cambiar el color mejor acá, ahí lo cambiamos a color de verde como soporte. Acá abajo también podríamos identificar esta zona, y por encima del volatility trigger, que ya serían zonas de resistencia, este high volume node que tenemos aquí. Voy a ir agrandando para que se note mejor. High volume node y high volume node, que son zonas donde existe mucha negociación. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí teníamos una zona de low volume node que se cubrió rápidamente, pero ahora, fíjense que tendríamos esta zona desde aquí hasta acá. Esta es una zona de ineficiencia que tenemos ahí, medio esos dos. Y una buena zona de ineficiencia. Entonces, el precio está trabajando en torno al 0 gamma. Estamos en la bisagra. ¿Cuál es el problema que se nos presenta en este caso en el SP500 y bueno, y en otros activos también, como principalmente el Nasdaq, el Dow Jones, que va a estar muy correlacionado, sobre todo el petróleo esta semana? ¿Ya? Es que, bueno, todos sabemos lo que está pasando con el escenario geopolítico de Irán, ¿ya? Y básicamente, ¿qué tenemos que tener nosotros presente aquí? Es que hasta el momento, piensa que estoy aquí día 3 de
perdón, 1 de marzo, domingo 1 de marzo, Irán ha anunciado que va a cortar el estrecho de Hormuz, que es el que une el Golfo Pérsico con el Océano Índico, ¿cierto? Donde ahí es un estrecho donde existe mucho transporte y circulación de petróleo. Según lo que yo me he informado, dicen que corre cerca de 20 millones de barriles de petróleo al día, ¿ya? Entonces, claro, si uno analiza, si es que efectivamente eso se realiza, se hace efectivo que Irán tenga la capacidad de cortar ese estrecho, ¿ya? En teoría, ¿qué debería pasar? Debería subir la cotización del petróleo, ¿cierto? Todos sabemos ya, bueno, si esa oferta no está llegando al mercado, ya al haber menor oferta, debería subir la cotización del petróleo, tal vez por arriba de los $100, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si eso se hace efecto? Claro, podríamos tener problemas inflacionarios. O sea, podría subir la inflación. Y si esto es real, ¿qué sucedería? El bono debería caer, ¿ya? En los bonos, el mercado de bonos debería caer, ¿ya? Y la rentabilidad debería subir. Entonces, aquí lo que puede ocurrir, en mi opinión, no digo que sea así, pero hay que estar atento, dado este contexto, es que el primer movimiento de esta semana posiblemente tendríamos un spike del petróleo, es que el petróleo suba, lo que eso traería que el SP500 podría caer, pero caería con mayor volatilidad. Dada la volatilidad, el SP500 debiera caer. Y los bonos pueden reaccionar en dos fases, que una fase de refugio, si es que baja, o de inflación si es que sube. Entonces, como el mercado no es lineal, ya estos shocks geopolíticos de alguna manera nos afectan. Así que, ¿qué tenemos que tener presente? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Y siempre en el contexto de la operativa del SP500, usando el tema de los gamma, ante un shock del petróleo, producto del cierre del estrecho de Hormuz. Aquí la clave, ¿cuál es? No operar la noticia. Siempre hay que operar como el market maker obliga a cubrirse. Mucha gente apuesta a la noticia, no. Nosotros tenemos que ir primero viendo cómo el market maker empieza a hacer su cobertura. Entonces, en lo personal, como yo voy a enfrentar la apertura este día lunes, ya en el pre-market, ¿qué voy a estar mirando? ¿Qué me tengo que estar fijando en el pre-market de la sesión americana este lunes? Es que la rentabilidad de los bonos a 10 años, si se mueve por sobre los 8 o 10 puntos básicos. ¿Ya? Primero, ¿qué pasa con la rentabilidad de los bonos a 10 años? Ya, si se mueve sobre 8 o 10 puntos básicos. 1. 2. Por ejemplo, si el petróleo abre con un gap grande. ¿Ya? 3. ¿Qué pasa con el VIX? Si el VIX tiene también un repunte por arriba de los 20 puntos o 22 o 23 puntos. ¿Ya? Entonces, y también si el SP está fuera del rango del día, en este caso el día viernes. ¿Ya? Esos 4 puntitos yo me estaría fijando. Eso, con ese escenario, que implica que el market maker va a pasar probablemente a un gamma negativo muy temprano. Por lo tanto, seguramente vamos a tener un día lunes con un rango amplio, con un rango direccional y probablemente a la baja. Y en el momento de la apertura de Nueva York, hay que tener una lectura muy, muy cuidadosa, sobre todo los primeros 15, 20 minutos. Y aquí, ¿cuáles serían los escenarios? Si, por ejemplo, el precio abre en forma bajista, ¿ya? Y no encuentro un soporte fuerte, que en este caso nuestro soporte más próximo sería el 6.800, donde tenemos el put wall, y el precio cae por debajo del put wall fuertemente, nos rompe el overnight low, por ejemplo, el mínimo de la sesión nocturna, y nos rompe en este caso el 6.800 como put wall, con delta agresivo vendedor, con delta negativo. Ahí básicamente tenemos que buscar
perseguir el precio en puros cortos. ¿Ya? El market maker lo que está haciendo es un short gamma, así que por lo tanto ahí tenemos que irnos a la caída fuerte. ¿Ya? Nuestra operativa es de venta ese día. ¿Ya? No hay que buscar la reacción al VWAP ni cosas raras, ¿ya? Sino que al contrario, tenemos que ir viendo qué niveles tenemos abajo del put wall, y en este caso un low gamma al 6700, y empezar a buscar los high volume nodes que tengo por debajo del put wall. Prácticamente aquí tenemos 100 puntos. Ahora, el otro escenario, ¿ya? Es que haga un spike bajista, solamente sea un spike, o sea que haga esto, una sacudida, clac, y retome, ¿ya? Si tenemos spike bajista rápido, una fuerte absorción en esta zona del 6800 o entre el 6850 y 6800, ahí, y lo otro, hay que tener presente que el VIX deja de subir. Aquí están monitoreando el VIX. Si el VIX deja de subir, se estanca o incluso empieza a bajar y la rentabilidad de los bonos empieza a subir, automáticamente el mercado ya descontó el shock, ¿ya? Y ahí empezamos recién ahí a buscar largos en búsqueda probablemente de la reversión del VWAP de la semana anterior, ¿ya? Entonces aquí lo importante es tener claro que la clave no es que el petróleo mueve el SP500, dado este contexto. Lo que lo mueve es la velocidad del movimiento de la rentabilidad de los bonos, ¿ya? Si la rentabilidad de los bonos va a subir, la tendencia va a ser seguramente bajista, ¿ya? Si la rentabilidad de los bonos frena, probablemente tengamos una reversión a la media, ¿eh? Entonces, por lo tanto, hay que tener ojo y cuidado con esos escenarios que vamos a tener para la apertura del día 2 de marzo, y todo dependiendo de cómo se vaya dando este tema del bloqueo del estrecho de Hormuz que está amenazando en este momento Irán. Bien, entonces ese sería nuestro escenario para el caso del SP. En el caso del Nasdaq, ¿qué podemos ver lo que sucedió esta semana? Vamos a ver aquí H1, algo muy similar a lo que vimos en el SP500. El precio tuvo una apertura de iniciativa o de reacción vendedora, mejor dicho, abre, reacciona a los vendedores, hace soporte en la zona un poquito más bajo del latch gamma del 4700, recupera el volatility trigger, mire cómo recupera el volatility trigger y va a buscar máximos, donde en el high volume node del 25.380, para posteriormente recuperar esta zona a la baja, buscando el gamma del 24.900 y cerrando prácticamente en la misma zona donde abrió la semana anterior. Fíjense que en la semana tuvimos un balance negativo, una tendencia negativa de menos 0,43%, o sea, prácticamente un pelito más abajo de donde comenzamos. Bien, vamos a actualizar los niveles del Nasdaq. Bien, hemos eliminado y actualizado los niveles de gamas, y que podemos apreciar cambios más importantes. El call wall sube un pelito al 25.075, está un poquito más arriba del precio. El put wall se mantiene en el 24.000, pero aquí el cero gamma, fíjense el cero gamma. ¿Qué pasa en el cero gamma? Lo tenemos un pelito más abajo del 24.800, 24.783, y volatility trigger se ajusta al 25.010. O sea, el precio en este momento del cierre se encuentra cotizando por debajo del volatility trigger y por encima del cero gamma. O sea, estamos aún en un régimen de gamma positivo, pero transicionando al gamma negativo porque estamos por debajo del volatility trigger. Por lo tanto, aquí, mientras mantengamos el precio cotizando por debajo del volatility trigger, vamos a tener aceleraciones del precio. Y aquí el escenario es muy similar al análisis que vimos en el SP500. Así que, por lo tanto, para no estar repitiendo lo mismo, hay gente que se ha saltado el SP500,
fíjese el análisis con respecto al tema de la guerra o de la amenaza, mejor dicho, que está haciendo Irán sobre el bloqueo del estrecho de Hormuz. ¿Ya? Entonces, si eso sucede, el escenario probable es que habría que estar muy atento a la apertura del día lunes 2 de marzo, porque si efectivamente eso ocurre, vamos a tener probablemente caídas del mercado, ¿ya? Sobre todo si rompemos el cero gamma. Por lo tanto, ¿qué tenemos que estar presentes nosotros en la apertura? Tal como lo dije en el análisis del SP500. Lo que no lo han visto, retrocedan un poquito el video, ¿ya? Si ocurre que efectivamente se bloquea el estrecho, todo esto puede tener repercusiones no solamente en el aumento del precio del petróleo, sino que también en las tasas de interés y en los bonos, ¿ya? Por lo tanto, podríamos tener, dependiendo de lo que veamos, cómo el market maker va a hacer su cobertura en la apertura de este día lunes 2 de marzo. Bien, vamos a marcar el POC de la semana, que tenemos el POC de la semana aquí con 4.393 contratos en el 24.952 valor cash. Recuerden que estamos con 42 puntos en relación a los futuros al cierre del día viernes 27 de febrero. Por acá arriba tendríamos también high volume node importante. Vamos a ampliar un poquito ahí. High volume node. Y por debajo tendríamos esta zona de soporte donde está haciendo esa referencia aquí con estos mínimos. No voy a marcar esta zona porque se entiende que esta zona de un nodo de alto volumen estaría trabajándose como zona balanceada. Y por debajo vamos a destacar este nivel que tenemos aquí y este otro nivel que tenemos aquí, ¿vale? Ahí tenemos los high volume node más importantes para esta semana que viene. Ahora, por arriba del precio, fíjense que arriba tenemos una zona de ineficiencia de un low volume node que se produjo en la caída de la semana del 29 de enero. Entonces aquí, si el precio rompe estos niveles hacia el alza, tendríamos que ver en este low volume node cuáles son los nodos de alto volumen aquí que podrían hacer pequeñas paradas. Eso lo vamos a considerar también ahí, ¿vale? Tenemos que considerar esos niveles como posibles paradas en caso de que vaya a recorrer por sobre el 25.500. Entonces, básicamente, aquí el escenario es el siguiente. Estamos cotizando por debajo del área, por dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar. Estamos cotizando dentro del área de valor. Ahí. Prácticamente en una zona balanceada, en esta zona entre el volatility trigger y el cero gamma. Estamos con un régimen de gamma positivo, pero por debajo el volatility trigger, que indica que empieza la aceleración de volatilidad. Por lo tanto, si las amenazas de Irán se concretan en el sentido de bloquear el estrecho de Hormuz, muy probablemente, como dijimos en el análisis del SP, el petróleo suba por arriba de los $100. Esto puede producir reacciones inflacionarias, y si eso ocurre, significa, si esto es real, significaría que el bono debiera caer y la tasa de interés debiera subir. Y esto podría perjudicar a los índices como el SP500 y el Nasdaq y empiece la caída. Entonces aquí lo importante es estar muy atento a la apertura y al pre-market que vamos a estar haciendo el día lunes de esta semana, ¿ya? Si en el pre-market, ¿qué es lo que tenemos que primero mirar? Insisto, ¿qué es lo que primero? Es mirar la rentabilidad de los bonos. Si se mueve por encima de los 8 puntos básicos y el petróleo abre con un gap y el VIX empieza a subir, significa que el market maker va a tener que buscar de gama positiva a negativa tempranamente y por lo tanto empieza a cubrir, y eso puede producir caídas del mercado. Y los primeros 15 minutos, 20 minutos de la apertura de Nueva York tendríamos que estar muy atentos a que el precio no nos rompa tal vez el overnight low o tal vez algún gamma importante, como este caso que tenemos acá, el del 24.500, que lo podríamos tener como piso, como soporte importante,
ya si no lo rompe y absorbe esta zona, toda esta zona y hace una absorción alcista aquí en esta zona y vuelve a retomar el área de valor de la semana anterior, solamente produciendo este spike o barrida ya bajista, significa que ya el mercado en términos generales podría haber descontado el shock que tenemos aquí con el tema de esta amenaza del bloqueo del estrecho Hormuz, y por lo tanto habría que estar monitoreando que las tasas de retorno de los bonos cambien y empiecen a bajar. Y siempre ir monitoreando el VIX, Así que tanto el S&P como el Nasdaq, en ese sentido, hay que estar muy atentos, mirando, en este caso, cómo va el tema de los bonos. Vámonos al siguiente activo, que sería el DAX alemán. En este caso, en el DAX no tenemos data de niveles gamma, así que por lo tanto solo utilizamos los nodos de alto volumen que nos dejan los perfiles de volumen, que podemos revisar en esta semana que acaba de terminar, que el precio tuvo una apertura de iniciativa vendedora en dirección a ¿dónde? Al POC o al POC secundario que teníamos de la semana anterior. Aquí recuerden que este perfil es un perfil de tipo B larga mayúscula. Tenemos una zona balanceada acá arriba y otra zona balanceada abajo. Por lo tanto, esa es una zona de equilibrio fuerte en caso que vayamos en corto para ir a buscar tanto target, si venimos en corto, como también buscar posibles patrones de reversión si es que existen. Así que por lo tanto, el mercado rechaza esta zona. Mire cómo va respetando estos niveles que habíamos nosotros pronosticado la semana anterior, y finalmente vuelve al POC de la semana anterior para seguir trabajando esta zona balanceada. Bien, así que bajo ese punto de vista, nuestros niveles por lo menos se han cumplido. Vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, y comenzamos como siempre identificando, en este caso, el POC de la semana, el POC semanal, que se negocia en los 728 contratos en futuro, en la zona del 25.297.89 valor cash. Recuerden que aquí también estamos en valor cash. En el caso del DAX. Identificamos también toda esta zona importante de negociación. Por debajo del precio tenemos este high volume node aquí abajo. Por acá también y acá también. Y por encima tendríamos este high volume node que tenemos aquí. Y yo me atrevería a decir que estaríamos ahí, ¿cierto? Tal vez podríamos poner esto que está aquí también. Ahí tenemos ese high volume node. Y aquí este importante también en la zona del 25.100. 25.100. Y también este high volume node que tenemos en la zona del 25.043. Bien. Entonces, niveles importantes a considerar acá es que el precio se encuentra cotizando dentro del área de valor, por lo tanto estamos dentro del 70% de la negociación de la semana anterior, significa que podemos seguir trabajando esta zona. Por lo tanto, si tenemos una apertura de iniciativa vendedora, tendríamos que ir a buscar estos niveles que están acá, ¿ya? Y ya en esta zona del VAL de la semana anterior, poder buscar patrones de reversión tanto en la zona del 24.960 como en la zona del 24.880 aprox. Aprox. ¿Por qué digo aprox? Porque en definitiva, si ustedes se fijan, toda esta zona está siendo rechazada aquí. Toda esta zona que está siendo rechazada aquí. Por lo tanto, acá tenemos una fuerte zona de soporte de semana de un perfil de volumen anterior de fines del mes de enero, y esa zona aquí ya nos indica que si vamos en corto tendríamos que ir buscando salida en esta zona
va a buscar patrones de reversión. Por otra parte, si tenemos una apertura de iniciativa compradora, ¿ya? ¿Qué buscaría yo? Si rompemos el área de valor de la semana anterior y nos posicionamos por sobre el POC del 25.297 valor cash, 25.300 valor cash, aprox, vamos a buscar los niveles que están arriba. Recién ahí. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos arriba. Estamos muy cerca del máximo histórico, muy cerca. Entonces aquí la bisagra tendría que ser por sobre el 25.300 con volumen y delta positivo, para buscar los máximos históricos. Pero por el contrario, mientras mantengamos trabajando esta zona, yo estaría trabajándolo así. Ahí. Fíjense como ya llevamos esta estructura acumulativa distributiva, prácticamente 2 semanas y media trabajando esta zona. Por lo tanto, buscaría siempre patrones de reversión alcista o bajista en esta zona, ahí, aproximadamente. Ahí. Por aquí abajo estaría buscando patrones de reversión alcista, por aquí abajo patrones de reversión bajista, y si tenemos un rompimiento con volumen y delta positivo por sobre el promedio, iríamos a buscar el máximo histórico. Ese serían los escenarios para el DAX. Bien, y por último, vamos al petróleo, que este sí que va a estar movido esta semana. Primero revisemos la semana anterior. La semana anterior que acaba de terminar, podemos ver que el perfil semanal tuvo una apertura de iniciativa compradora. Tuvo una apertura de iniciativa compradora o de reacción compradora. Parte con una pequeña baja, rebota en el 0 gamma que teníamos identificado la semana pasada y reaccionan los compradores cubriendo este gap y consolidándose con un soporte en el H gamma que teníamos identificado en el 67. Posteriormente rompe el 0 gamma, entramos en gamma negativa. Fíjense cómo buscar este nivel de ahí y posteriormente este nivel de aquí y finalmente este nivel que teníamos acá. Fíjense cómo los niveles gamma que identificamos, particularmente algunos coinciden en zona con los high volume no que habíamos identificado la semana anterior. Y aquí entra mucho volumen. Fíjense, el día jueves 26 entra mucho volumen con delta positivo, lo que hace recuperar el precio por sobre el gamma, sobre el 0 gamma, pero buscar nuevos máximos, ¿ya? En la zona muy cercana al H gamma del 68. Ahora, ¿cuál es el tema que estamos viendo acá? Es que el tema geopolítico que está ocurriendo con Irán puede afectar el precio del petróleo. Entonces, primero que todo, veamos cómo nos quedarían los niveles para esta semana. Vamos a actualizar los niveles. Bien, hemos actualizado los niveles gamma del petróleo. A ver, aquí hay algunos cambios importantes. Ahora, hay que tener presente que esta actualización de gamma la tengo hasta el cierre del día viernes 27 de febrero. Por lo tanto, puede que tengamos correcciones importantes el día lunes, ya después del evento geopolítico que tenemos en Irán. Entonces, básicamente, ¿qué podemos ver aquí? Y acabo de eliminar los high volume nodes de la semana anterior, los que ya han sido testeados. Pero desde el punto de vista de los gamma, el 0 gamma ha bajado. Estaba por acá arriba, ha bajado al 61. Fíjense, tenemos el 0 gamma en 61 y el put wall en el 60. O sea, prácticamente estamos con régimen de gamma positivo. ¿Qué significa régimen de gamma positivo? Que el precio si sube, el market maker va a salir a vender y si baja va a salir a comprar. Y lo que sí, el call wall se ha trasladado al 80, que lo teníamos en el 70, creo que la semana anterior, se ha trasladado al 80 y ya aparecen gamas interesantes en el 85, gamma mayor, un gamma menor en el 90 y un gamma menor en el 100. Claro, todo esto antes de lo que ha sucedido y todos conocemos en Irán. Entonces, ¿cuál es el problema? Y dado a lo que comentábamos en el S&P500 y en el Nasdaq, si Irán concreta
el bloqueo del estrecho Hormuz, donde aproximadamente circulan 20 millones de barriles de petróleo al día, eso produciría una disminución de la oferta, y lo que haría es que probablemente el crudo, el petróleo, en términos globales, suba de precio, y según expertos en el tema, señalan que incluso podría subir por encima de los $100, ¿ya? Donde tenemos el gamma menor más grande identificado hasta el día viernes, o sea, que rompa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos? La apertura de este lunes, el mercado electrónico del día lunes 2 de marzo, ¿ya? Para este lado del charco, para lo que estamos para el lado del continente americano, sería el domingo en la tarde, ¿ya? El domingo en la tarde. Entonces, hay que estar muy atento a la apertura, porque existe una alta probabilidad de que si las amenazas de Irán se concretan o efectivamente se pueden ver como una amenaza latente, tengamos una apertura con un gap aquí, alcista, ¿ya? Y por lo tanto, todo este análisis que estábamos preparando ahora se nos puede echar a perder. Y tengamos una apertura con gap, ¿se fijan? Entonces, por lo tanto, aquí, en condiciones normales, si esto se mantiene tal cual, ¿cuáles serían los posibles escenarios? Bueno, primero tenemos siempre identificar el área de valor. El área de valor que tuvimos trabajando esta semana, esta que está acá, este es el área de valor. Ahí lo tenemos. El precio se encuentra cotizando por encima. Dado que tenemos un gamma en el 70, tenemos una zona del low volume node identificada de análisis anteriores con muy poca negociación, ya, y dado el contexto que estamos viendo, es muy probable que tengamos una apertura de iniciativa compradora. Ahí. No me quiere agarrar la flechita. A ver ahora. Ahí sí. Iniciativa compradora. Pero insisto, habría que ver, porque si, insisto, la amenaza del bloqueo del estrecho de Hormuz, que es el estrecho que separa el Golfo Pérsico con el Océano Índico, recuerden que ahí ese estrecho dicen que lo quieren bloquear el régimen iraní, por lo tanto ahí tendríamos una escasez de oferta, por lo tanto es muy probable que el precio, la cotización del precio se dispare y suba. Entonces, muy atento a si tenemos una apertura de gap, ¿ya? Así que es muy probable que estos niveles gamma que hemos identificado automáticamente cambien el día lunes. Así que hay que estar muy atento a este movimiento. Yo creo que aquí no vale la pena con buscar un análisis en condiciones normales, porque el evento geopolítico que ocurrió este fin de semana claramente va a tener un impacto. Entonces, si abrimos con gap alcista o abrimos por encima del rango o el área de valor de la semana anterior, ya claramente vamos a tener un escenario alcista, para lo cual tenemos que ir a buscar los gamma que tenemos por encima. Primer target, el gamma al 70, 72 y 75, que es donde hay mayor concentración de gamma, por lo menos hasta el día viernes, y no perder de vista el call wall en el 80 y 85 y posteriormente 90 y finalmente al 100. En lo personal, yo pienso que esto va a ir disparando hacia arriba. No sé cuánto es el gap con que vaya a abrir. Lo más probable es que sí sea un gap importante. Pero yo no perdería la vista que terminemos cotizando en el transcurso de la semana cerca de los $100 o por encima de los $100 el barril. Insisto, sobre todo si la amenaza real se concreta. Bien, amigos, con esto concluimos el análisis y proyección de esta semana. Como siempre, atento a cómo viene la apertura producto del evento geopolítico que tenemos con Irán. Y los invito a que se suscriban a mi canal, dejen su like, activen su campanita para que no se pierdan próximos análisis o videos. También se le agradece cualquier tipo de comentario que ustedes puedan dejar acá
como así también si alguien quiere que revise algún activo en particular, y si yo tengo la data podemos incluirlo en futuro análisis. Además, hacerles presente que si quieren profundizar más en este tipo de herramienta de volumen, order flow y lectura de gamas, pueden visitar mi web lolotrading.com, que se encuentra aquí en la descripción del presente video, donde pueden revisar la oferta formativa que tengo para este año, con cursos especializados tanto en CFDs como en futuros. Bien, éxito en sus operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.